ver bien aquí la pantalla. Ahora sí. Un saludo fraternal a todos los hermanos simpatizantes, con el deseo de todo corazón que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Sobre la vuestra también. Saludos fraternos a todo el público en general, a todos los simpatizantes, a todos los asistentes a esta reunión virtual. Saludo fraterno, de donde quiera que se encuentren en todas las latitudes de Colombia y del mundo. Un saludo pues muy bienvenidos para disfrutar de un hermoso tema que se va a desarrollar en el día de hoy y para que en la medida que se entienda y se comprenda podamos participar de la práctica de las divinas enseñanzas que los maestros nos dejan y nos dejarán en el día de hoy para nuestro diario vivir. Aprovechando entonces ya el hermano Manuel me hizo la presentación. Mi nombre es Jorge Alirio Tamayo Arias, simpatizante alumno de la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia, aquí en la preaula del municipio de Villa María, departamento de Caldas, al centro de Colombia, aquí a unos 10 o 15 minutos de la capital del departamento en Manizales, Colombia. Muy bien. Aprovechando estas maravillosas oportunidades que nos ha brindado las directivas de nuestra Fraternidad Rosacruz Antigua en Colombia, con el hermano Manuel González y todos sus directivos, para que podamos participar y aprovechar las divinas enseñanzas a través de estas comunicaciones, la tecnología y la informática. Y es así como hoy en día podemos decir que nuestra fraternidad llega con sus enseñanzas a nuestras casas o a nuestros sitios de trabajo, donde quiera que nos encontremos. Muchas gracias a ellos por permitir y poder desarrollar estos temas. Imaginamos entonces en este momento una cruz radiante, luminosa, en todo el centro del universo, representando nuestro cuerpo con los brazos abiertos, la rosa en el centro simbolizando nuestra alma, y vamos a decirle a los divinos maestros que nos iluminen para ser comprendidos estos maravillosos temas. Que la luz del conocimiento ilumine a todas las almas y el amor vibre en todos los corazones, despertando así el Cristo viviente y presente en todos los seres que sienten, piensan y viven. Ojalá que en virtud de la paz prosperen todas las cosas. Así sea. Que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz. Que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean en paz. El tema a desarrollar en el día de hoy es la evolución de la religión. Ustedes, espero que me comprendan que es un tema muy extenso, muy desarrollado por muchos autores a través de la historia. Si empezamos a desarrollarlo, no acabaríamos en muchas horas o en muchos semestres. Es un tema grande, muy largo, como el que dan en las facultades de teología, porque es un tema de la historia o evolución de las religiones bastante amplio. Si me pongo a nombrar todo, monoteísmo original, monoteísmo y evolución misionaria, orígenes psicológicos y sociológicos, imagínense pues, o hablar desde el Paleolítico, desde el Neolítico Medio, del Antiguo Oriente, religiones de Egipto, de Mesopotamia, de América, de toda la América, en fin, sería muy extenso. Pero sí podemos recordar cómo en el Antiguo Egipto, por ejemplo, los seres humanos de esa época, ya desde antes de Abraham, adoraban el sol. Adoraban el sol, los ríos, toda la naturaleza. Ellos siempre en esa búsqueda de comprender todo lo natural. Inclusive aquí en la Mesoamérica, en Perú, ellos tienen un culto al sol, al Inti. Ellos adoran el sol, el Inti Raymi, es la fiesta al sol. Ellos la practican o la celebran
el 24 de junio, el solsticio de invierno. Ellos adoran el sol, hacen sacrificios, ofrendas al astro rey. En fin, ellos se encargan pues de llevar el culto al sol, pidiendo siempre para que vuelva a salir en esa época de invierno. Es así entonces como las religiones, nos preguntamos cuándo surgen las religiones. Esa inquietud, pues el hombre comienza a tener esa inquietud del mundo que habita y utiliza su raciocinio para buscar formas de resolver las preguntas que lo atormentan, o la necesidad o ese sentido y propósito de la vida, para qué es, de dónde vienen, por qué están. Entonces, desde el punto de vista histórico, las religiones que creen en Dios o en los dioses son las teístas, que aparecieron hace unos 14.000 años, mientras que las primeras religiones animistas aparecieron hace 250.000 años. Esto quiere decir entonces que actualmente las religiones que se practican son también muy recientes. Bien. En ese sentido, entonces, el tema de hoy tiene que ver con el capítulo 15 del concepto Rosacruz del Cosmos del maestro Max Heindel. En este caso, el enfoque que se hace es igualmente en un análisis comparado con el maestro, nuestro gran mentor, el maestro Israel Rojas Romero, el gran Ragosini, nuestro maestro, comparando las teorías o las explicaciones que el maestro Rojas nos da sobre el concepto Rosacruz del Cosmos en todos los temas, en esas maravillosas conferencias esotéricas de estudios del concepto Rosacruz del Cosmos que nos dejó. El maestro Israel Rojas Romero es nuestro fundador, nuestro maestro insigne de nuestra fraternidad Rosacruz Antigua en Colombia. Allá, cuando siendo las 8 de la noche de ese 27 de abril del 1928, fundó nuestra fraternidad Rosacruz Antigua en Colombia. Y es muy bueno tener en cuenta que para entender a este luchador e infatigable maestro, él luchó mucho por encontrar y por explicar los misterios de la vida, los misterios de la existencia, por encontrar el sendero que conduce a la evolución, que tiene que ver con el tema de hoy, por encontrar la verdad. Y es bueno advertir que para entender y para leer al maestro Israel Rojas Romero, nuestro gran Ragosini, su seudónimo, es necesario hacerlo con un espíritu analítico y en comparación con los hechos de la naturaleza, para poder extraer ese conocimiento que tiene guardado en sus obras, en sus maravillosas obras. Nos disponemos entonces, como decíamos, en ese tema, evolución de la religión. Él dice que Max Heindel, él considera que la más grande y divina medida tomada de la salvación de la humanidad es el cristianismo, que será la religión universal del futuro. Es un hecho notable que el hombre y sus religiones han evolucionado paralelamente en igual grado. La religión más primitiva en cualquier raza se verá que es tan salvaje como el pueblo gobernado por ella. Y conforme el segundo se hace más y más civilizado, la religión se hace más y más humana y se armoniza con los más elevados ideales. De este hecho han deducido los materialistas que la religión nunca ha tenido un origen superior al del hombre mismo. Sus investigaciones de la historia primitiva les dieron la convicción de que conforme el hombre progresaba, civilizaba también a su Dios, modelándolo a su propia imagen. Este razonamiento es defectuoso porque no tiene en cuenta que el hombre no es el cuerpo, sino el espíritu interno. No tiene en cuenta sino su espíritu interno, un ego que utiliza el cuerpo
con siempre creciente facilidad conforme progresa la evolución. No hay duda alguna de que la ley para el cuerpo es la supervivencia de los más aptos. La ley de evolución del espíritu pide vivencia de los más aptos, la supervivencia de los más aptos. La ley de evolución del espíritu pide sacrificio. Mientras el hombre crea que la fuerza es un derecho, la forma prosperará y se hará fuerte porque derrumbará todos los obstáculos sin tener en cuenta para nada a los demás. Si el cuerpo fuera todo, esa manera de vivir sería la única posible para el hombre. Sería además incapaz de la menor consideración para los demás y se resentiría por la fuerza contra cualquier tentativa de usurpación de lo que él considerará sus derechos. El derecho del más fuerte, que es el único tipo de justicia bajo la ley de la supervivencia de los más aptos, no tendría para nada en cuenta a los demás, sería absolutamente insensible a cualquier fuerza externa que tendiera a impulsarlo a ejecutar algún acto que no le condujera a la satisfacción de su momentáneo placer. Es pues manifiesto entonces que cuando quiera que el hombre se inclina hacia un modo de conducta más elevado en su trato con los demás, el impulso debe venir de dentro, de una fuente que no es idéntica a la del cuerpo, pues de lo contrario no lucharía contra este haciendo prevalecer ese impulso sobre los intereses más obvios del cuerpo. Además, tiene que ser una fuerza más fuerte que la del cuerpo y no podría triunfar y sobreponerse a los deseos impulsando al sacrificio en beneficio de aquellos que físicamente son más débiles. Que tal fuerza existe, seguramente no lo negará nadie. Hemos llegado a tal estado de desarrollo que en vez de considerar la debilidad física como un medio de asegurarnos una buena y fácil presa, reconocemos en esa misma debilidad una buena razón para proteger al débil. El egoísmo va siendo corroído lenta, pero seguramente por el altruismo. La naturaleza es muy segura en la realización de sus propósitos. Si bien lento, su progreso es ordenado y cierto. En el pecho de los hombres, esa fuerza altruista está trabajando como una palanca, está transformando al salvaje en un civilizado y a su debido tiempo transformará a este en un dios. Al respecto, nuestro maestro Ragosini, en ese espíritu analítico, ¿cómo nos explica para entender esta lectura del maestro Max Heindel? Él dice que, advierte, el maestro Max Heindel dice que las religiones realmente no son fundamentales, aunque no usa esa palabra, pero dice que el hombre, según su estado evolutivo, se crea una religión particular. Eso hay que analizarlo muy juiciosamente. La palabra religión tiene su etimología, su significado, y donde se explican los distintos tipos de religión, como podemos ver en esta diapositiva. Etimológicamente siempre se ha dicho que proviene del latín religare, religar, unir o conectar. Escúcheme un momentico aquí perdón. Un momentico. Ahora sí, podemos proseguir, que tenía una especie de duda. Él dice que el hombre, según su estado evolutivo, se crea una religión particular. Eso no hay que analizarlo muy juiciosamente. La palabra religión, para nosotros los occidentales, viene del latín religare, volver a unir el hombre con su Dios. Místicamente está bien, filosóficamente eso no es verdad, dice nuestro Ragosini. No es verdad porque el espíritu universal no está excluido de ningún lugar, es omnipresente. No hay tal religare como volver a unir. No, el proceso es de sensibilidad y de conciencia. Ser autoconscientes de la sensibilidad universal, que es el aspecto místico, llamado religión.
Estas afirmaciones debemos revisarlas cuidadosamente para que la conciencia no se desarrolle en forma imperfecta, sino de acuerdo con las leyes eternas y los hechos divinos de la naturaleza. Así que nosotros no tenemos que unirnos a Dios, tenemos que ser autoconscientes de esa unidad. Es algo completamente diferente. Progresivamente nos vamos haciendo autoconscientes. ¿Por medio de qué? Por medio de la mística, por medio de la devoción. Nos vamos volviendo cada vez más conscientes de esa unidad. No hay separación en ninguna parte, porque si hubiera separación, el universo sería un total caos y nadie podría ayudar a otro en ninguna forma. Seríamos entes completamente independientes y por lo tanto, con relación a la colectividad, locos. Existe una esencia y esa esencia es omnipresente. A esa esencia las religiones la llaman lo divino o Dios. Esa es una diferenciación convencional para las necesidades de comprensión. El señor Max Heindel también dice que la ley no es del cuerpo, sino del ego interno, nuestro ego interno. Y en esto tiene realmente una razón rigurosa. Es el ego interno, no la personalidad, porque la personalidad, si se ha diversificado de tal manera que todos somos relativamente diferentes. Y él pone el ejemplo, por ejemplo, en los alimentos. Cómo un alimento le hace bien o le cae mal a alguna persona y a otros no. Él explica, nuestro maestro Israel Rojas, porque el cuerpo reacciona diferentemente según su estructura y naturaleza. Y dice, qué gran enseñanza y una llave que nos está dejando aquí, una clave que nos está dando en esta maravillosa lectura para que la tengamos en cuenta y empecemos a desarrollarla. El cuerpo tiene leyes y el ego interno tiene otras. Las leyes del ego interno son dos nada más. Como me recuerdo a nuestro hermano maestro Jesús González Biasús. Estando en esta preaula de visita, colocó el dedo índice entre el rostro de él y el mío y me advirtió, hermano, tenga en cuenta, no hay nada más, sensibilidad y conciencia. El hermano Rojas entonces nos dice nuestro maestro lo mismo. Las leyes del ego interno son dos, sensibilidad y conciencia. No hay nada más para el ego interno que conciencia y sensibilidad. El ego se va haciendo por los impactos de la sensibilidad a través del tiempo y del espacio. Ese es el ego interno. Él tiene sus propias leyes, pero el cuerpo tiene las leyes de la bioquímica. Allá en el fondo están unidos, pero están diversificados en las necesidades peculiares de cada naturaleza. El señor Heindel dice que la religión del amor unificará un día a los pueblos. Él dice que algún día se unificarán los pueblos y las razas. Dice nuestro maestro Ragosini, no puede ser, porque existen las diferentes etapas de la evolución. Así que esto no sucederá nunca. Es un gran ideal, pero no es una verdad. En nuestra época, por ejemplo, no ha habido sino un hombre cristiano digno en mención, dice el maestro Ragosini, el doctor Albert Schweitzer, alemán, médico, trabajaba con las misiones en el África, de un gran sentido de cristiandad. Sentía el amor por todos los seres y servía a los humildes. Nosotros, dice él, nosotros egoístas, llenos de rabia, de odio, de envidia, de codicia, ¿qué unidad puede haber del sentido crístico, del aspecto más divino de la naturaleza? Nos deja ese interrogante. ¿Qué es el ideal del hombre? Naturalmente, ese debe ser. Pero cuando determinada cantidad de seres humanos haya llegado al sentido de la cristeidad, habrá otros que vienen cargados de egoísmo. El altruismo no habrá entrado entonces en ellos. Así que todo es jerárquico.
Todo es jerárquico en la naturaleza. Tenemos que llegar a esta convicción profunda. Y pregunta de nuevo, ¿dónde está la cristeidad de los seres cuando nos odiamos de todo corazón, no nos amamos de todo corazón? Esa es la situación lamentable de la sociedad humana. Los grandes países están esperando armarse cada vez más para destruir al otro, porque si no lo hacen, el otro los destruye. Dice el maestro Ragosini, para mí toda la sabiduría esotérica es de una magnitud y de una grandeza incalculable, pero la coloco siempre en el terreno de la evolución y de la jerarquía. Por lo tanto, ese momento solemne en que todas las razas se unan en santísimo amor, si acaso sucede alguna vez, será muy lejano. Ahora bien, que el ideal del hombre sea la cristeidad, que el ideal para el hombre debe ser el amor universal, que el ideal para el hombre deba ser el sentido de la unidad de la vida, que es el cristianismo, pero cada uno está jerárquicamente en una situación distinta. Esa fue la explicación que nos dejó de esa parte el maestro Ragosini. El maestro Max Hendel decía entonces que el egoísmo va siendo corroído lenta, pero seguramente por el altruismo. Que en el pecho de todos los hombres esa fuerza altruista está trabajando como una palanca que está transformando al salvaje en un civilizado. A su debido tiempo transformará a este en un Dios. Si bien nada que sea verdaderamente espiritual pueda ser comprendido perfectamente, puede por lo menos ser entendido por medio de una ilustración. Él nos pone un ejemplo para comprender mejor esta parte. Él dice, si tenemos dos diapasones templados con el mismo tono exactamente y golpeamos uno de ellos, el sonido inducirá la misma vibración al otro diapasón, el que empezará a vibrar débilmente al principio, pero continuando con los golpes del primero al segundo, el segundo diapasón irá emitiendo ya un sonido cada vez más claro, hasta que por último emitirá un volumen de sonido igual al primero. Y esto ocurrirá, está pasando un avión por este momento, si oyen una interferencia. Y esto ocurrirá cuando los diapasones se encuentren a varios pies de distancia y aunque uno de ellos se encierre en una caja de cristal, el sonido del otro penetrará a través del cristal y hará emitir un sonido igual al instrumento encerrado. Esas vibraciones sonoras invisibles tienen gran poder sobre la materia, sobre esa materia concreta. Pueden destruir o crear. Si se coloca una pequeña cantidad de polvo en una placa de cristal plana y se pasa un arco de violín por el borde de la misma, las vibraciones producidas harán que el polvo asuma hermosas formas geométricas, como la voz humana, que es también capaz de producir las figuras y siempre la misma figura para el mismo tono. Con referencia al problema de cómo se despierta esa fuerza interna fortificándola, quizá podamos comprender el asunto mejor. En primer lugar, nótese, particularmente se puede notar que los dos diapasones templados eran del mismo tono. Si no hubiera sido así, podríamos haber golpeado uno de ellos hasta romperlo, pero el otro hubiera permanecido mudo. Comprendemos entonces esto claramente. La vibración puede ser inducida en otro diapasón por uno del mismo tono únicamente. Asimismo, cualquier cosa o ser solo puede ser afectado por la nota clave que le es particular. Sabemos que esa fuerza altruista existe. Sabemos también que es menos pronunciada en un pueblo no civilizado que entre gente en un elevado nivel social y casi falta en las razas más inferiores. Y se pregunta, ¿quién o qué la indujo? ¿Qué indujo esa fuerza? La personalidad material no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con ello. En realidad, esa parte de la naturaleza humana está mucho más confortable sin ella que lo que está o ha estado después que se despertó. El hombre ha de haber tenido esa fuerza del altruismo latente y dentro,
pues de otra manera no pudo haberse despertado más aún. Debe haber sido despertada por una fuerza de la misma clase, una fuerza similar que ya estuviera activa a medida que el segundo diapasón empezó a vibrar, inducido por el primero después de que fue tañido. Por lo tanto, es razonable y lógico convenir que primeramente fue necesario darle al hombre una religión apropiada a su ignorancia. Hubiera sido útil haberle hablado en este estado de un Dios que era todo amor y ternura, que bien, pues no están muy civilizados. No se habría podido esperar que reverenciaran a un Dios que poseía cualidades para ellos despreciables. El Dios a quien el hombre entonces tenía era como un Dios fuerte, un Dios temible. Muy bien. Al respecto, el maestro Ragosini nos explica que el señor Haydn hace referencia a la importancia del sonido y los efectos que normalmente se producen en la naturaleza de aquellos que reciben tal percusión, pero en el texto dice inducción. Inducción es absorber, tomar una energía. Es una situación polar completamente diferente. Analicemos el fenómeno de la percusión y su importancia. Por ejemplo, asistimos a un concierto y si los cantantes no tienen la calidad esperada, la percusión altera nuestra armonía y quedaremos insatisfechos. Pero si la percusión produce armonía en nosotros, estaremos felices de escuchar los cantantes y los instrumentos. Esto en cuanto se relaciona con el sonido. El sonido es enteramente fundamental en la naturaleza. Ustedes saben que uno de los grandes iniciados de los misterios es Juan, el discípulo predilecto del Señor Jesús, quien dijo una verdad incuestionable que la reconocen las escuelas iniciáticas de todos los tiempos y lugares. El principio es el verbo, porque el verbo es con Dios y Él hizo todas las cosas porque de Él son generadas todas ellas. Esto es realmente la esencia del primer versículo de Juan, hablando del sonido. Así que no hay inducción, sino percusión. Pero no quiero que me crean. Observen el fenómeno y descubrirán que no hay percusión que hay percusión y no inducción de sonido. Los metales, por ejemplo, percuten con mayor acción un sonido cualquiera que el resto del mundo mineral o que el mundo vegetal, pero en todos hay percusión. El maestro Max Sendel dice que, por lo tanto, es razonable y lógico convenir que primeramente fue necesario dar al hombre una religión apropiada a la ignorancia. Eso fue lo que se hizo, cuando desde el punto de vista de sus atributos eran considerados como una debilidad en los hombres primitivos, y no habría sido posible esperar que reverenciaran a un Dios que poseía esas cualidades tan nobles, llenas de amor, mientras que para ellos eran despreciables. El Dios a quien el hombre de ese entonces reverenciaría sería un Dios fuerte, un Dios temible, un Dios que tuviera el poder del rayo y del trueno para fulminar. Mire pues cómo vamos viendo las etapas de la evolución de la religión. ¿Sí? Prácticamente estamos haciendo resúmenes pequeños. Este era el Dios al que había que temerle. De esta manera, el hombre se vio impelido primeramente a temer a Dios y se le dieron religiones de una naturaleza tal como para su bienestar espiritual bajo el látigo del miedo. Segundo, el segundo grado fue inducirle a cierta clase de desinterés. Mire cómo va evolucionando la religión, ¿sí? No perdamos el hilo entonces. Se le fue obligando a dar parte de sus mejores bienes en sacrificio. ¿Sí? Obligándole a dar gran parte de esos bienes. Esto fue conseguido dándole el Dios de la raza o el Dios de la tribu, que era un Dios celoso, que exigía la más estricta reverencia y sometimiento al sacrificio de la fortuna. Le exigían que se fuera sacrificando, que fuera sacrificando parte de sus bienes. Muy bien, eso fue. Luego pasó entonces a su vez el Dios de la raza, que fuera sacrificando parte de sus bienes. Ese Dios de raza era un amigo todopoderoso que ayudaba a los hombres en sus batallas, devolviéndoles entonces y multiplicándole los granos
y las cosechas que ellos sacrificaban. Ese Dios todavía no había llegado a no había llegado aún al estado en el que le sería posible comprender que todas las criaturas son semejantes, pero el Dios de la tribu le enseñó a tratar benévolamente a sus hermanos de tribu y dictar las leyes equitativas y amplias para los hombres de la raza. Ya aparece la ley. No debemos imaginarnos que estos pasos sucesivos se dieron fácilmente, sin rebeliones ni desobediencias de ese hombre primitivo. El egoísmo está arraigado en la naturaleza inferior aún en nuestros días. Y debe de haber habido muchos fracasos y retrocesos. En la Biblia judía podemos encontrar buenos ejemplos de cómo el hombre olvidó sus deberes y de cómo el espíritu de tribu tuvo que encaminarlo paciente y persistentemente una y otra vez. Únicamente los largos sufrimientos del espíritu de raza fueron suficientes para encaminarlos a la ley, esa ley que tan poca gente ha aprendido a conocer y a practicar hoy en día. Hay siempre, sin embargo, avanzados que necesitan algo más elevado. Cuando son suficientemente numerosos, se da un nuevo paso en la evolución. Así que siempre existen varias gradaciones. Llegó un tiempo, unos 2000 años hace, cuando los más avanzados de la humanidad estaban prontos para dar un paso más y aprender la religión, de vivir una buena vida para asegurarse una recompensa futura de un estado de existencia en el que debían tener fe. Este fue entonces un paso largo y trabajoso. Según el maestro Mike Sandel, era comparativamente fácil llevar una oveja o un novillo al templo para ofrecerlo en sacrificio. Si un hombre llevaba a sacrificar los primeros frutos de sus graneros, de sus viñas, de sus huertas, sabía, por interés o qué, sabía que tendría aún más y más. Sabía también que el Dios de la tribu volvería a llenar sus almacenes abundantemente. Pero en este nuevo paso, ahí vamos viendo la evolución. En este nuevo paso ya no se hacía cuestión de sacrificar los bienes. Se le pidió, mire qué avance, se le pidió que se sacrificara él mismo. Ya no era un solo sacrificio que debía hacerse. En el supremo esfuerzo de resistir el martirio, eso hubiera sido comparativamente fácil. En vez, se le pedía día a día, desde la mañana hasta la tarde, que debía obrar misericordiamente con todos. Debía desprenderse del egoísmo. Además, no se prometía ninguna recompensa visible, ni visible ni inmediata, sino que debía tener fe en la felicidad futura. Entonces, vino este cuestionamiento. Es raro que el pueblo encuentre difícil realizar este elevado ideal de obrar bien continuamente, pues día a día. Mire el cambio tan enorme. Se veía raro que tuvieran que obrar continuamente en forma noble. Sería difícil este hecho, sabiendo que había que relegar completamente ese interés propio. Ese era el gran interrogante. Se pide sacrificio sin aseguramiento alguno positivo de recompensa. Seguramente es mucho crédito para la humanidad el que se practique tanto el altruismo y el que éste esté siempre aumentando. La sabiduría de los guías, conociendo las fragilidades del espíritu y su tendencia a unirse con los egoístas instintos del cuerpo y los peligros del despotismo frente a tal forma de conducta, dieron además otro impulso beneficioso cuando incorporaron a la nueva religión otro escalón más. Mire dónde venimos. Incorporaron a la religión la doctrina del perdón de los pecados. Esta doctrina es rechazada por algunos filósofos muy avanzados que colocan entonces a la ley de consecuencia como suprema ley. Si sucediera que a ustedes, nuestro público, nuestros asistentes a esta conferencia virtual, creen estar de acuerdo con esto, se ruega que esperen la explicación que aquí se dará, demostrando que ambas forman parte del esquema de mejoramiento o perfeccionamiento.
Baste decir por el momento que esta doctrina de reconciliación da a tantas almas fervorosas la fuerza necesaria para luchar a pesar de los repetidos fracasos por conseguir la subyugación de la naturaleza inferior. Recordamos que, por las razones ya indicadas, cuando hemos discutido las leyes del renacimiento y de consecuencia, la humanidad occidental, recordamos entonces, la humanidad occidental no conocía nada prácticamente de esas leyes, con un ideal tan grande ante ella como el de Cristo, y creyendo que no tenía más que un corto número de años para realizar tan elevado grado de desenvolvimiento. No hubiera sido de mayor crueldad dejar a la humanidad sin esa ayuda. Por lo tanto, el gran sacrificio del Calvario, ese gran sacrificio es el áncora. Se convirtió en la esperanza para todas las almas fervorosas que luchaban para realizar lo imposible, para efectuar en una sola corta vida la perfección exigida por la religión cristiana. Ya el maestro Ragosini nos va a dar una claridad y una explicación diáfana a estas palabras del maestro Max Endel. Él nos dice que el espíritu, ya desde otra perspectiva, el espíritu de este capítulo es que la religión es la ayuda que las jerarquías prestan a la humanidad para que pueda evolucionar. Y si cada uno entiende la religión en principio como un estado personalista y egotista, entonces necesita un Dios vengador. ¿Sí? Nos advierte eso. Un Dios fuerte, un Dios al cual haya que tenerle miedo. Después va concibiendo un Dios superior hasta que al fin encuentra que el principio unitario es el principio de Cristo. Eso nos dice nuestro maestro Ragosini. Qué explicación tan maravillosa. Cristo es el principio de la armonía, es el principio de la belleza, es el principio del bien. Para tener una concepción clara de las cosas, no debemos olvidar la situación jerárquica de la naturaleza. Para entender esa unidad de vida, ¿sí? Todo es jerárquico en la naturaleza. Entonces, cuando 10.000 sean cristianos, habrán 8.000 millones detrás que todavía no han alcanzado a hacerlo, porque es cuestión de evolución, ir alcanzando ese sentido de la unidad de la vida. El maestro Ragosini nos recuerda en estas lecturas que no debemos olvidar que el objeto es tratar de establecer la armonía entre el sentir y el pensar. Es decir, entre el corazón y el cerebro. Por eso él advierte, este capítulo nos enseña que la religión colectivamente es el factor determinante del mejoramiento y superación de la raza. La realización crística es trabajo interno, trabajo individual, y no puede ser trabajo de razas. No es posible, dice nuestro maestro. La religión judaica, si es que puede llamarse religión, es cosmoteísta. Adoran la naturaleza, todo en un sentido de armonía. Ellos tienen un símbolo, el sello de David o David. Un triángulo representa la materia y el otro el espíritu. Y hay que buscar esa armonía. Para ellos, lo que sería en nosotros cristianismo es armonía. Ojo, especial cuidado aquí. Lo que nosotros es cristianismo, para ellos es armonía. Y tratan de vivirla a su manera. ¿Cómo? Allí no hay perdón de los pecados. Ellos no hay perdón de los pecados que nos han inculcado a nosotros, pero celebran el día del perdón. Ese día entonces los enemigos, por cuestiones económicas comúnmente, ¿qué es lo que sucede entre ellos? Pues se abrazan, se besan y se transmiten el pan como símbolo de la unidad de la familia. Entonces es el día del perdón. Están más adelantados que los católicos. Porque los católicos creen que los curas pueden perdonar los pecados. Y chao, y me voy, ya me perdonó. Los hebreos realizan el esfuerzo de amarse y el esfuerzo es
de que cada uno, y el esfuerzo es de cada uno, no es de ningún cura. Entonces, están en una verdad incuestionable. El perdón no existe, porque solamente opera la ley de causalidad. Ley de causalidad. Él nos pone un ejemplo que, por ejemplo, ¿quién conoce un callo enremado? Un callo que da en los pies o en los dedos de los pies. Dicen, si alguien me pisó un callo, el dolor sigue, aun cuando el hombre me pida perdón y yo lo perdone. Hay que ser conscientes de las leyes de la naturaleza. No hay que dejarse marear por ideales que son románticamente bellos, sino buscar la esencia y el contenido de las cosas. El trabajo de la evolución realmente es alcanzar la cristeidad. Ese es el verdadero trabajo de la evolución, es decir, el sentido de la armonía, de la belleza y de la unidad de la vida. Ese es el verdadero sentido del trabajo conscientivo de la evolución. Qué bello párrafo. Ese es el verdadero trabajo. No dejarnos marear por ideales que suenan como muy románticos por algunas teorías. Esto es admirable. Y el concepto Rosacruz tiene la inmensa ventaja de que nos da la oportunidad de mirar la jerarquía de los conocimientos, ir entendiendo y profundizando. El señor Heindel dice con mucha conciencia, este es un tratado elemental de ciencia oculta cristiana. Eso basta para entender que era un hombre de noble corazón, de nobles sentimientos, de deseo de vivir con su libro de servir con su libro a la humanidad, y lo está haciendo muy bien. Hace unos años, caminando por la carrera séptima, pone un ejemplo también nuestro maestro Ragosine, que él iba caminando y se encontró un caballero, lo llamó, lo abordó y le dijo, Rojas, ¿sabe qué llevo en mis manos? El concepto Rosacruz del cosmos, que será la Biblia del porvenir, porque todos los libros de la Biblia son caóticos, cada párrafo dice una cosa y está en un sentido diferente. En cambio, el concepto tiene un sentido unitario de evolución y de conciencia. Por eso considero que el concepto Rosacruz será la Biblia del porvenir, y lo felicito por estar luchando para que ese libro sea conocido por la humanidad, que es lo que, gracias a las divinas jerarquías, nuestra fraternidad Rosacruz de Colombia es lo que está proporcionando en estas magníficas conferencias virtuales de los sábados. Este capítulo se refiere simplemente a que la religión es la ayuda que se presta a las razas, pero diría que la religión no es una ayuda de razas, sino que el individuo que la practica, practicar, el individuo que la practica, sino al individuo que la practica. Porque eso de pertenecer a una raza, no quiere decir que se practique la religión en referencia. ¿Sí? Aparentemente se pertenece a una religión, pero no hay tal. Y pone un ejemplo maravilloso. Sacrificio, esa ley de la evolución del espíritu, el significado de sacrificio. Sacro oficio en nuestro interior. Y el maestro nos pone un ejemplo. Los hebreos, por ejemplo, que no hay tal por pertenecer a una religión. Ellos, por ejemplo, los hebreos son contrarios, hay hebreos que son contrarios a los dogmas sistemáticos que les quieren imponer los rabinos. Iba una vez un rabino por la calle y le pidieron dinero que había que darle al rabino, al que lea ya pues el libro, y él contestó, no tengo nada que ver con ese viejo, que trabaje como trabajo yo. Eso dijo el hebreo. Después siguieron comentando y se dijo, ¿por qué a un hombre que no quiere trabajar y que vive dizque leyendo libros sagrados tenemos que mantenerlo nosotros? No, señor, Moisés trabajó para vivir, vivió y sirvió a su pueblo y luchaba para darles hasta pan, comida y agua. Ahora ese viejo quiere que yo lo sostenga. Vean ustedes, el pensamiento es diversificante, no es tan unitario como creemos a pesar de pertenecer a una determinada raza. Lo mismo sucede entre los católicos. Liberales y conservadores en Colombia son católicos, pero ahí se ofenden, se han matado.
En fin, ¿dónde está el cristianismo? No ha nacido esa divina sensibilidad, la sensibilidad crística. Por lo tanto, debemos ser bastante conscientes de eso. La meta de la humanidad es la cristeidad. Es verificar el sentido de la unidad de la vida. Pero nosotros, los unos, están llegando allá como Schweitzer, el alemán, el médico humanitario que vimos ahora. Los otros estamos quedaditos. El ideal del Rosacruz es desarrollar él mismo el sentido de la armonía y de la belleza simbolizado en la rosa. De repente llega una persona y me dice, soy Rosacruz, soy Rosacruz. Y le contesta el hermano Rojas, el maestro Rojas, lo siento mucho, en Colombia no hay Rosacruces. Somos aspirantes a esas grandes verdades y aspectos del espíritu. Hay que dejar de ser hipócritas, dice el maestro Ragosini. Para ser cristiano se necesita, como Jesús de Nazaret, amar a todos los seres por igual, y estamos muy lejos de eso. Aclarando esto, en la conciencia entra el sentido de la verdad. ¿Lo recuerdan? Igualmente, el maestro Ragosini, el entusiasmo del señor Heindel es bello, interesante, el entusiasmo anima la parte espiritual, pero cuando algo no es verdad, debemos ser conscientes de que no es verdad. No es verdad que pueda resumirse así de fácil la sabiduría hebrea. Los hebreos son gente cultivada en la parte objetiva de la existencia y en lo metafísico entienden lo que nosotros no entendemos. Ellos consideran la religión como un servicio, pero no como medio para cultivar la pereza, la inercia de muchas personas. Ellos no regalan dinero. Cuando un judío está en difícil situación económica, le prestan dinero sin intereses por 60 días, porque consideran que en ese tiempo un hombre con dinero puede establecer un negocio o emprender una obra cualquiera. De ahí en adelante debe pagar intereses. Dice el maestro Ragosini, observen ustedes. Pablo, me tapé la tapita allí, jefe. ¿Aló? ¿Alguna? De ahí en adelante deben pagar intereses. Observen ustedes la sabiduría de ellos. Es una sabiduría mundana, pero también ideal. Notarán ustedes que el pueblo hebreo no hay tanto sinvergüenza como entre nosotros. Todos hacen algo, todos trabajan. Es un entendimiento formidable de la sabiduría hebrea. Más que no le gustará a muchas religiones que trabajan con el dinero de por medio. La palabra hebreo viene del valle de Hebrón, donde dicen estuvo la semilla semita. En esa época de la evolución entre los hebreos existían dos ramas, los sefarditas y los askenazíes. Los sefarditas buscan la vida interior, hasta donde les sea posible, y los askenazíes manejan lo de afuera, lo pragmático. Es la derecha y la izquierda, es el liberalismo y el conservatismo. Es algo muy singular. Parece que la humanidad no puede dejar de ser así. Hay corrientes altruistas y también hay corrientes mundanas. En una ocasión visité a un hebreo, el rabino Eliezer, y le pregunté, qué bonita enseñanza la que viene aquí, para los que de pronto a veces se nos va la mano y creemos que ya no la sabemos toda. Y entonces que no tengo que hacer nada porque pues ya tengo todo el conocimiento, o me las doy de arrogante e intelectual en la alta espiritualidad. Dice, y le pregunté, que si podía enseñarme algo de Cábala. Me respondió, señor Rojas, eso de Cábala es muy sagrado. Mire qué discreción, qué sutileza en esta respuesta. Muy profundo, muy interno y muy espiritual. Yo no podría decirle sino muy poco. El demás que sí sabía, pero era discreto al momento de hablar. Hablamos mucho sobre temas de Cábala, que él había entendido muy bien. Cualquier día le volví a hacer una pregunta y no me quiso contestar. Mire qué mensaje, hermanos,
y no me quiso contestar, porque eso estaba dentro de sus prohibiciones. Él era un místico a su manera de pensar como hebreo, discreto, y sabía cuándo podía ir más allá y cuándo no. Ahí que nosotros no podemos olvidar nuestros votos cuando fuimos tan bellamente consagrados. Después fui, dice el maestro Rojas, fue donde otro rabino, un rabino, y le preguntó lo mismo, y le contestó, Kabulá, yo sé mucho de Kabulá, yo sé todo el proceso de la Kabulá. Ella era ya pues en su dialecto. Y dice el maestro Rojas, nos advierte, ese era un vanidoso, un tonto, ingenuo e inconsciente. Así está dividida la humanidad entre los que buscan la verdadera sabiduría y los que son payasos. Eso es algo sumamente grave, pero el hombre lo primero que tiene que ser es ser. Nuestro gran maestro Rojas, con estas bellas enseñanzas, lo primero es ser sincero, es la primera cualidad indispensable de la vida. Muy bien. El maestro entonces, en estas lecturas nos han enseñado hoy que la religión pues es la ayuda de todas las, es la ayuda que nos dan las jerarquías y que prestan a los pueblos. ¿Sí? Estas enseñanzas que nos deja el maestro de cómo pues dar gratuitamente estas enseñanzas, ¿sí? Y cuando nos dice que cuando hablamos mucho, hablamos demasiado y tal vez no practicamos. Esta maravillosa foto de nuestro hermano Manuel González Biasús, quien precedió a nuestro actual presidente Manuel González, con el maestro Rojas. Muy bien, entonces nos han dejado esta hermosa enseñanza en el día de hoy, que los pueblos eligen sus religiones. Y por eso a veces es bueno no a veces la gente se burla de los amigos, hermanos que predican en la calle o en las vías públicas. Hay que dejarlos quietos porque ellos están en su grado de evolución. Por algo les llegó, pero ya están en el sendero. Eso es parte del respeto que debemos tener por ellos. Ellos van evolucionando de acuerdo y de acuerdo se les van poniendo una religión. En principio, un concepto de entonces de que Dios era un bárbaro, que castigaba a los malos y premiaba a los buenos, concediéndoles más ganado, tierras, en fin. Pero ya la gente fue evolucionando. Ya la gente fue evolucionando y fue así entonces como hemos avanzado hasta este momento. El cristianismo, el verdadero cristianismo que nos recomienda nuestra fraternidad es el cristianismo esotérico. Es que al hablar de esoterismo, pues eso a veces asusta a las personas, esa palabra, y entonces también tiene que ver con la palabra, Escúcheme un momentico que ya les voy a dejar leer y les quiero compartir entonces una pequeña explicación que yo sé que nuestros hermanos más adelantados en nuestra fraternidad nos pueden dar una explicación al respecto. Esta palabra de esoterismo es el que asusta a muchas personas y tiene que ver entonces también con la palabra ocultismo. Jesucristo fue uno de los principales ocultistas que hubo, pero porque no entendemos la palabra. ¿Sí? El ocultismo, el esoterismo es el estudio del hombre y de las leyes de la naturaleza y de la forma como éstas actúan e influyen en el ser humano. Es ese reconocimiento de las fuerzas internas, dice nuestro director Manuel González. Nos explicaba hace poco lo mismo. Y se le llama ocultismo porque es justamente una ciencia que se oculta a la humanidad. ¿A cuál humanidad? A esa humanidad pasional, a esa humanidad violenta, a esa humanidad egoísta, vengativa, a la codiciosa, las que buscan el poder como sea y pasan por encima de lo que sea. Estas divinas enseñanzas se deben ocultar. El apóstol Santiago creo que también trae algunas citas de cómo manejar estas bellezas, estas divinidades de perlas sagradas de sabiduría, no sea que las pisoteen los puercos y por ley kármica se nos reboten y nos hieran. La palabra ocultismo provoca, a partir de hoy, nuestro público nuevo que está en la audiencia, es muy bueno que lo entiendan para que ya no se asusten. La palabra ocultismo provoca inmediatamente una reacción negativa.
¿sí? Por quien la escucha por primera vez. Cree que lo relacionan con la brujería, con demonios, con satanismo, pero es precisamente es para cuidarnos de esas divinas enseñanzas. A Jesús Cristo le preguntaron los mismos apóstoles por qué les enseñaba a ellos una cosa y les explicaba estas grandes verdades cuando estaba reunido con ellos y cuando estaban en público, porque les hablaba como en forma de parábolas. En fin, les ponía ejemplos y los ponía a pensar. No nos asustemos, eso ocurre en el derecho colombiano, en las leyes. Ahí a determinada edad se puede llegar a hacer unas prácticas. Después de los 18 años o hasta los 18 no se puede hacer eso. Lo mismo ocurre entonces en nuestra religión. Se acercan los discípulos y les preguntaban por qué le hablaban parábolas a la gente, por qué no les hablaba claro. Podéis leer. Porque a cualquiera. Por eso es bueno entonces entender el por qué a qué se refiere ese cristianismo esotérico. La hermana Elsa Talero amablemente también ha colaborado mucho en esta conferencia. Y cómo me hace ver que el amor de corazón es la verdadera religión. Esa es la verdadera religión, practicada por las principales religiones, del mundo, ¿sí? Entonces, es la religión, la del amor, la de Cristo, ¿sí? Es la verdadera religión. Esto, pues, en cuanto a la lectura del día de hoy, del cual, pues, me llamó muy poderosamente la atención y ojalá esto se nos quede grabado, se nos quede tatuado en nuestras mentes para que desde este instante empecemos la práctica con estas divinas enseñanzas. Me llamó mucho la atención de esta lectura en este pequeño resumen cuando el maestro Rojas, nuestro gran Ragusini, nos da a conocer y nos explica que el cuerpo tiene sus leyes, pero que el ego interno tiene dos leyes, que son la conciencia y la sensibilidad. Ya llegará el momento en que vamos a ir entendiendo entonces, a medida que vamos avanzando de grados a los alumnos, ir hablando sobre la sensibilidad. Ponía el ejemplo entonces porque unas personas sí pueden saber si estas verdades eternas y otras no. Lo mismo sucede en el caso de la docencia, de la educación en el mundo. Habrá que ir de grado en grado. Entonces a un niño de primaria o a un muchacho de bachillerato no se le puede enseñar las grandes materias de cálculo que se dan en las maestrías de matemática y en los altos grados. Todos estamos en un camino para ir evolucionando. Advirtiendo entonces que estas conferencias nos pueden servir mucho teniendo en cuenta que el mundo pasa por una crisis y una oleada de materialismo. La humanidad se está intelectualizando y no es malo, es muy bueno. También está avanzando mucho en la tecnología. Eso permite que la cabeza venza el corazón de la evolución, el corazón espiritual, el corazón del Cristo amoroso. Para que tengamos en cuenta, la gente ahora es pensante con toda su intelectualidad, sus posgrados, sus maestrías, sus profesiones. No creen en nada que no puedan tocar, sentir, palpar. Entonces, estas divinas enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz Antigua responden a esa demanda que necesita la humanidad. ¿Y quién es la humanidad? Nuestro vecino, nuestro compañero de oficina, el que tiene el problema, en fin, aprovechar el momento para dejar la semillita, como cuando el hermano Silvio Cifuentes dejó la semilla en mí y desde ese mismo día empecé a pensar muy distinto. Estas conferencias virtuales, en ese sentido, las debemos aprovechar para ir difundiendo estas divinas enseñanzas. Entonces, rematamos con esto, dando gracias a los divinos maestros, que desarrollemos esa conciencia en nuestro Cristo interno,
ese Cristo que vemos en todas las manifestaciones de nuestra vida, teniendo en cuenta que ese Cristo es la luz que permite que nos estemos comunicando, que es ese Cristo interno el que permite, como dijo don René Descartes, o Descartes, como se diga, el que pone esa idea maravillosa en mi mente. Ahí fue cuando él descubrió la existencia y demostró la existencia de Dios. Él se preguntó cuando estaba buscando el conocimiento, ¿y quién puso esta idea en mi mente? Tiene que haber un ser superior. Y desarrolló el tema con la famosa duda metódica, que es la que todos debemos aplicar. Invitamos a todas las personas que duden de tantas religiones, tantas creencias a través de esta evolución, para que busquen esos criterios más seguros de verdad. ¿Por cuál puerta entro? Pues este me ofrece más garantías de verdad. Utilicen ese método, como nos dijo don René Descartes. Es electromagnetismo universal, que es el Cristo que vive, presente en el centro de la galaxia. ¡Qué maravilla tan hermosa! En este momento está demostrado que el universo está en expansión y donde quiera que se esté formando una estrella, un cuásar, todos estos componentes del universo, un sol, ahí está el Cristo divino, el Cristo astral, el Cristo cósmico. Es electromagnetismo universal que nutre nuestra mente con nuestros pensamientos, nuestras ideas y que nos hace buscar las formas de altruismo. Es electromagnetismo universal, Cristo cósmico universal y presente en el latir de nuestro corazón, en el aire que entra en nuestros pulmones y nos da vida y salud. Ese electromagnetismo universal que está en el centro del átomo, ese Cristo viviente y presente en la molécula, en todos los órganos de nuestros cuerpos. El que está presente en el ovario. Que es a las 5:30, entonces llámela. Ese electromagnetismo divino que flota y fluye en el espermatozoide y que forma la cruz divina para formar la divina vida, como dice nuestro querido hermano Juan Castillo. Muchas gracias, con mi deseo profundo de que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Así sea. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias, hermano, por Jorge Tamayo, por su conferencia. Entonces ahora entramos a la segunda parte de esta reunión, a las preguntas y a lo que los hermanos quieran agregar o preguntar. Este es el momento de hacerlo, ya sea por medio del chat o levantando su manita. Entonces, hermanos, tienen la palabra. La hermana Elsa levantó la mano. Señor. ¿Su merced levantó la mano o no? No, señor. Ah, bueno. Y es que no alcanzo a ver toda la pantalla de un solo golpe. Bueno, hermanos, entonces, sus opiniones. Pues ahora sí opino. Bueno, hermana, bien pueda. Bien pueda. Sí, como me había dicho, pues en realidad darle un crédito muy positivo al trabajo del hermano Tamayo, que nos ha hecho repensar cómo ha sido la construcción de un pensamiento para ir analizando lo que es la religión, que es una parte innata en los seres desde que se individualizan con su espíritu para ir viendo la naturaleza, el sol, la lluvia, todas estas partes y cómo ha habido cambios, pero siempre teniendo a esa relación del corazón con el cerebro y siempre buscando esa sensoconciencia y cómo ha evolucionado cada vez más hasta poder llegar a ese sentido crístico. Entonces el hermano pues nos ha hecho una explicación
muy importante, muy válida de estos hechos, y nos queda a cada uno de nosotros es pensar cómo interpretamos este sentido y este reconocimiento, porque en sí ese ser crístico lo va desarrollando las personas desde la antigüedad, desde el budismo, Zoroastro, Abraham, todos, y todo el ser humano tiene ese ser interno, ese Cristo interno, ese corazón que anida toda esta sensibilidad y conciencia. Entonces, lo interesante es ver que todos somos hermanos unidos por ese gran logos, que podemos interpretar la vida y poder sentir ese amor, ese bien crístico, sea bajo el nombre de musulmán, de cristiano, de otras formas, y por eso se vuelve es un ocultismo, un sentido interno de ese saber, y lo que nosotros más heredamos ya pues esa parte del maestro, del gran adepto Jesús de Nazaret, para interpretar sus enseñanzas, como ese cristianismo esotérico reina siempre y debe estar en nuestro ser y en nuestros corazones. Luego ha sido una forma de verdad de construir un valor interno, no tanto los contenidos, sino todo ese recorrido del ser interno. Entonces ha sido una conferencia muy enriquecedora, muy bonita, que es para darle muchas gracias al hermano. Muchas gracias. Muy bien, hermana, muy bien. Entonces, ¿quiere algún hermano tomar la palabra? Hermano, y me permite una pregunta para el hermano Sí, señora, siga, hermana Tamayo. Diana. Gracias, Andrade. gracias, hermano. Gracias, hermano. Para el hermano Jorge Tamayo, cuando hablaba de... A ver, cuando hablaba de que el ego interno tenía como dos columnas o dos corrientes, o que se regía por la conciencia y la sensibilidad, quería preguntar si se puede decir que conciencia es igual o es sinónimo de la voluntad y la sensibilidad, haciendo referencia a las dos columnas de las que uno aprende en las conversaciones o en las charlas o en las conferencias, en lo que tiene que ver con las dos columnas sobre las cuales se construye el conocimiento esotérico de la fraternidad. Entonces, la pregunta puntual es si en ese caso conciencia sería sinónimo de voluntad. Hermana, sí, muchas gracias. Simbolizan las dos columnas del templo. Yo sé que el hermano Ernesto me ayuda ahora. Conciencia es donde está el yod. Sensibilidad, entonces, sería la otra columna. Y me dice, hermana, que sí, son las dos leyes que nos enseña el maestro Ragosini, las leyes del ego interno. Desarrollando estos dos aspectos, vamos a estar entonces avanzando en ese desarrollo del ego interno de nuestra evolución. Hermano Ernesto, la hermana nos dice, sí, son las dos columnas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la una y cuál la otra? Pues yo tenía apuntado que era la voluntad y la sensibilidad, pero sí, como ahora usted me habla del ego interno y habla de la conciencia y la sensibilidad, la pregunta es si en este caso conciencia es sinónimo de voluntad. Conciencia y voluntad, sí, señora. Gracias, exactamente. Hermano. Gracias, hermano. Sí, señora, es la misma, sí, señora. Yo con voluntad desarrollo, a través de la voluntad voy desarrollando conciencia. Sí, hermana. Gracias, hermano. Gracias. Si alguna cosa el hermano Ernesto o el hermano Silvio, les doy la palabra. Si alguna cosa le podemos ampliar a la hermanita, si está bien claro, ¿sí? Bueno, hermano Alirio, muy amable. Gracias, hermano Ernesto. Agradeciéndole la conferencia, muy hermosa, muy enriquecedora, como dijo la hermana Elsa, y nos aclara muchas cosas. Gracias. Hermana Diana.
Gracias, hermano. Todo en la naturaleza, todo absolutamente en la naturaleza tiene dos polos. Dos polos. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, dos oídos, dos fosas nasales, dos ojos, dos manos, dos pies. Todo es doble. Es como una balanza de las cosas. Entonces, en el caso de la sensibilidad y la conciencia se refiere a la evolución del ego, o el ego evoluciona o el ego se hace presente en nosotros por medio de la sensibilidad. Pero el ego es la conciencia. Conciencia es la razón pura, aquello que nosotros tenemos como algo totalmente centrado de que eso es así. Ya no hay nada que nos hace dudar, porque eso es algo que ya está en mi razón. Entonces esa es la conciencia. Ese es el ego, mi ser interno que se puede expresar con la verdad. Entonces esa es conciencia. Voluntad es una herramienta del ego, por decir algo. Pero como le digo, todo en la naturaleza tiene dos polos. Entonces, cuando se habla de voluntad, pues es una herramienta del ego que está en relación con la sensibilidad, claro. Muy bien, usted lo Ok, tiene muy bien claro. Lo que le gracias. falta es aclarar que todo en la naturaleza es bipolar. Gracias, hermano. Gracias, hermanita. Bien. Hermano Ernesto, Sí, hermana. ¿puedo preguntar? No. Hermana Alicia, bien pueda. Bueno, dice el hombre modela a Dios. ¿Se puede vivir sin religión? Hermano Delirio, bien pueda. Pido la palabra. El hermano, ahorita, el hermano Jorge Alirio le puede responder al hermano Alicia. Hermano, entendí que el hombre modela a Dios a través de la evolución, sí. ¿Y qué dice, hermana? Pregunta, hermanita, ¿el hombre modela a Dios y qué? Y que si se puede vivir sin religión. ¿Se puede vivir sin religión? Sí, sí, hermana, de acuerdo a lo que leí. La hermana Alicia pregunta que si el hombre modela a Dios y que si eso es la religión, o se puede decir que esa es la religión. Permítame entonces, hermano, con su permiso, le respondo algo a la hermana. No es... Es que tiene el micrófono apagado. ¿Y me puede dar? Hermano, bien pueda. Considero que se puede vivir sin religión. Sí, se puede vivir con la religión del amor, con el Dios de nuestro corazón, desarrollando altruismo, practicando la sensibilidad y la conciencia con los seres humanos, con el Cristo del amor, sin pertenecer a ninguna religión. Hermano Ernesto, bien pueda. Gracias, hermano. Hermanita Alicia, lo que pasa es que hay dos clases de religión. Hay dos formas, dos estilos, como dos grados de la religión. Una, como dijo San Pablo, la de la fe, necesaria para la gran mayoría de la humanidad, porque se requiere que tengan esa religión, que la tengan, porque sin religión nadie puede vivir. Sin ese sentido interno nadie puede vivir. Lo que pasa es que unos son menos propensos a estudiar, menos propensos a saber, y otros sí, estudian y saben y buscan la sabiduría. Entonces, se puede decir que la gran cantidad de humanidad se queda en el atrio del templo, no penetra el templo, como lo dice el Apocalipsis. Entonces, la gran mayoría de la humanidad se toma el camino más fácil, y entonces ahí ellos modelan a Dios a su manera.
y se pegan a los santos de papel y a los santos de madera y viven pidiéndole favores porque no tienen otro sentido del amor. Y otros, el del estudio, el de los... fíjese que el hermano Jorge Tamayo nos dijo que a la última parte de su conferencia, las frases de Jesús, que él enseñaba en dos formas. Uno para los gentiles, que era en parábolas, entonces, y otro para los estudiosos, que era su colegio apostólico, sus apóstoles, y a él les explicaba a ellos exactamente lo que quería o lo que quiso haber dicho en esa parábola. Entonces, tenía dos clases de enseñanza, una para el pueblo en sí y otra para sus estudiantes. En el caso de nosotros también estamos casi que en lo mismo. O podemos ser gentiles y dedicarnos a la fe y entonces vamos a misa y modelamos a un Dios de acuerdo a nuestras necesidades, como usted dice, ¿no, hermana? O realmente sabemos que Dios es inconocible, absoluto, omnipresente, omnisabio. O sea que no lo modelamos. Él es y no se divide. Él no se divide. Todos nosotros vivimos como gotas en el mar, gotas de agua salada en el mar, vivimos ahí en él y tenemos nuestro ser. Entonces, en eso consiste estas escuelas que explican un poco más esos conocimientos y esos hechos. Gracias, hermano. ¿Qué tal, hermano? Gracias, hermano, gracias. El hermano... Pido la palabra. Sí, señor, tiene la palabra. Gracias, muy amables. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero opinar sobre el término de la sensibilidad y la conciencia. Sí, señor. A mí me parece que la cosa es distinta, ¿sabes? La sensibilidad, la voluntad y la conciencia son tres elementos completamente distintos. Y de hecho, el alma está compuesta por las tres almas. El alma sensitiva, el alma intelectual y el alma conscientiva. La primera, que es el alma emocional, corresponde al mundo del deseo. La intelectual corresponde al mundo de la mente y allí está ubicada la voluntad. Y la conciencia corresponde al mundo del espíritu. Por eso decimos que cuando logramos un avance, logramos adquirir conciencia, entonces estamos diciendo que ha florecido una rosa en nuestra cruz. Por otra parte, uno de los elementos que caracterizan al logo solar, el primero se llama la voluntad, el segundo se llama la sabiduría y el tercero se llama la acción. De tal manera que la voluntad es un trabajo que realiza la mente y consiste en tener la fuerza, en la decisión y el carácter de tomar un rumbo, de tomar un camino. Si nosotros estamos en esta escuela, pues necesitamos mantener ese rumbo y ese rumbo solamente se logra si hay esa férrea voluntad, esa determinada decisión de estar en la escuela aprendiendo las enseñanzas que nos transmite el concepto Rosa Cruz y el maestro Israel. En este sentido, entonces, yo podría decir que si nosotros tomamos conciencia, empezamos a actuar como egos. Pero para eso se necesita la voluntad y la mente intelectual, el conocimiento. Sin conocimiento es imposible transitar el camino. Y por eso el maestro Israel dice que hay necesidad absoluta de estudiar absolutamente todo. Tenemos que aprender de todo. Pues una vida no va a ser suficiente para aprender X o Y disciplina.
Para eso tenemos la oportunidad de venir a este mundo muchas veces, y cada vez que vengamos tenemos que aprender algo nuevo. Tenemos que lograr un conocimiento global de toda la totalidad que envuelve al macrocosmos como el microcosmos que somos nosotros. Entonces la sensibilidad está representada en el ser humano en el corazón, y la voluntad está representada en la mente. Y recuerden que la mente tiene dos estadios: la mente concreta, que es la que corresponde a la persona, a la personalidad, y la mente abstracta, que corresponde al mundo del espíritu. Que cuando uno desencarna, entonces comienza a hacer el recorrido del presente al pasado, y quien está bebiendo de esas experiencias, de esos errores, de esos conocimientos, de esos logros, es el espíritu. Y ese nos va a llevar a un aprendizaje, de tal suerte que cuando regresamos a este planeta las tenemos allá instaladas en el subconsciente, y que de alguna manera nos va a hablar para que no cometamos los mismos errores que alguna vez cometimos. En ese sentido, sí hemos logrado un poquito en este camino del estudio, de ser discípulos, porque ser rosacrucista es bastante exigente, y necesariamente lograr un alto grado de evolución. Entonces yo concluyo diciendo, el rosacrucista no necesita de la religión, absolutamente no necesita, porque él solo se conduce y ya evolucionaba a esa gran altura. Nosotros como estudiantes necesitaremos de la religión en la medida que vayamos creando sensibilidad y conciencia, porque el intelectualismo solo no nos conduce a nada, pero sí es una herramienta necesaria. Si uno está muy atrás en la evolución, pues no tiene la capacidad de manejarse por sí solo. El individualismo ahí no prima, no hay la autonomía, no hay la autorregulación, no hay esa idea del autoconocimiento. Entonces necesitamos de la religión, necesitamos que haya un ser que nos oriente y nos diga qué debemos hacer. Y entonces en ese qué debemos hacer es cuando se cometen los errores y manipulan a la gente. Y por eso decía el maestro Israel que la religión también era algo negativo para la humanidad, porque no le permite ver la luz, sino que lo conduce de una manera manipulada hacia determinados horizontes. Entonces, por decir algo, si usted comete una falta, pues venga a la iglesia y aquí se confiesa con el cura, y él lo observe, y usted queda exento de toda culpa. Y ya no lo dijo el hermano Tamayo, no, aquí no hay perdón, la ley de consecuencia actúa, tarde que temprano. Lo que se hace, se paga, lo que se siembra, se cosecha. Entonces termino diciendo, de acuerdo al grado de la evolución de cada ser humano, así mismo será el tipo de religión que necesite. Y si logramos evolucionar como debe ser el camino, pues efectivamente no necesitamos de una religión, sino que ya hemos desarrollado de alguna manera la sensibilidad, el mundo intelectual, hemos fortalecido la voluntad y estamos en el camino de construir conciencia. Muchas gracias. Muy amable, hermano. Sí, hermanito, eso es como usted lo dice, exactamente, tiene buen conocimiento. Entendimiento. Muy bien. Pero lo que pasa es que lo está tomando en manera aristotélica. Todo depende del ser interno, que es el ego. Todo sale de adentro, no de afuera para adentro. Bueno, el hermano Andrés Urriago pregunta o nos comenta, dice, muy bonita conferencia, muchas gracias. Con respecto al perdón, ¿por qué se mencionó que no existe? Considero en lo personal que el perdón es el paso principal para empezar a amar a nuestros enemigos, sin importar el daño que el daño persista. No se convierte en algo romántico, es amor. Entonces, hermano Jorge Alirio. Sí, señor, sí, hermano. ¿Por qué se mencionó que el perdón no existe?
Sí, hermano. Cuando el maestro Rojas aclara que en ese tema del símbolo de la unidad de familia, los católicos, pues dice que los hebreos están más adelantados que los católicos, porque los católicos creen que el perdón viene de los curas y tal vez la persona sigue con el mismo rencor, no ha perdonado de adentro hacia afuera, como se dice. Entonces, los hebreos sí realizan ese esfuerzo de amarse, que es un esfuerzo que cada uno de ellos hace. O a lo mejor el hermano que está haciendo la pregunta tiene razón, a lo mejor pues sí puede existir el perdón en algunos de los que dicen, y si perdonan de corazón, pues entonces sí hay perdón. Pero el maestro Israel Rojas nos advierte de que eso está muy lejos en los católicos, porque ellos ya tienen ese perdón que dan los sacerdotes en la iglesia. Y eso lo podemos ver a diario, pues uno ve que casi la mayoría de la gente condenada por causas en una cárcel pregunta a uno y todos son católicos. O los que son con problemas jurídicos, uno pregunta, pues esta persona tan equivocada, ¿será que es de alguna religión? Y le pregunta a uno, se da cuenta y es católico y que cree en la Virgen. En fin, porque ellos siempre han creído que el cura ya les perdonó y salen y siguen ofendiendo y no haciendo ese propósito de enmienda o el acto de contrición, corazones alegres, contritos, arrepentidos. Sí, hermano, si le quedó claro o si no le aclaramos, hermano. Bueno, gracias. La hermana Zaida, después sigue el hermano Rafael. Por favor, hermana Zaida. Muchas gracias. Hermana Zaida, ¿cómo le va? Gracias, hermano. Para mi concepto, el perdón es necesario no para la persona que cometió el error, sino la persona que se siente ofendida. Es ella la que debe perdonar para poder vivir en armonía interiormente y no con ese terrible rencor permanente hacia el que le agredió, ¿sí? Entonces, ese es el perdón que uno debe trabajar para no seguir en ese estado tan inarmónico, ¿sí? Porque la persona que cometió el error, se hace la acción y se genera la consecuencia. Ante la ley de la vida, las acciones que cometemos no tienen retroceso. Esa acción genera una consecuencia, buena, mala, como sea, pero es una consecuencia que ya se generó y quedó en el cosmos y que se debe recuperar o trabajar más adelante, mucho, sentirla y pagarla. Entonces, el perdón es para el que ha sido ofendido, para no seguir en ese rencor, con esa herida. Entonces, para que pueda vivir en armonía. Gracias. Gracias, hermana Zaida. Por favor, hermano Rafael López. Prenda su micrófono, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Prácticamente la hermana Zaida acaba de darnos la explicación a ese aspecto del perdón y esa ley que se llama la ley de la causa y los efectos. La ley conocida en Oriente como karma. Si cometimos un error, la disculpa va a ser ese aspecto social de pedirle disculpa al ofendido, pero lo que hicimos ya eso se generó y ante esa ley universal de las causas y los efectos ya no tiene, como se dice, reversa. Escuchamos muy frecuentemente con los que detenían o han detenido en las fiestas con la pandemia, haciendo fiestas y después ante las cámaras, ante la televisión, ante las autoridades, pedían perdón porque reconocían que estaban cometiendo un grave error al hacer fiestas, al hacerlo masivo, al hacerlo sin tapabocas, pero parecía que este aspecto que tocó el hermano Edno anteriormente, la conciencia no funciona. Pero ¿qué pasa en ese ser que comete el error? Él puede generar una causa. ¿Cuál puede ser esa causa?
que contagie a una persona o a varias y esas personas desincorporen, mueran, como se dice normalmente, efecto de que esa persona les transmitió una enfermedad que los pudo llevar a la tumba. Él puede salir a las cámaras y pedir perdón, disculparse con las personas, la familiar de los afectados, pero él deberá responder ante un hecho de su responsabilidad. Con el tiempo, él se verá afectado con una situación parecida o igual a la que él generó. Y responsabilidad ante un hecho lo llevarán también a pagar de alguna manera eso que en ese determinado momento él causó por falta de esa conciencia, como decía el hermano Edno en un momento. Muchas gracias, hermano. Hermanos, pido la palabra. Sí, señor, bien pueda, hermanito. Bien pueda. José Leonel. Leonel, hermano Leonel, hágale. Hermanos todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias a nuestro hermano que nos dictó su conferencia extraordinaria. Muy buenas las respuestas que han dado nuestros hermanos frente a las preguntas hechas por otros hermanos. Referente a la sensibilidad y la conciencia, en primera instancia, hay que tener en cuenta, sensibilidad es alma desarrollada a través del servicio desinteresado a la humanidad. Conciencia es conocimiento, sabiduría adquirida a través de las miles de encarnaciones que hemos tenido. ¿Para qué? Esas son las dos herramientas de evolución del ego, sensibilidad y conciencia. Conciencia, conocimiento, para con sensibilidad, adquirir mucho conocimiento en todos los aspectos de la vida. Para con sensibilidad, servir a nuestros hermanos en la humanidad. Esto es, haciendo el bien sin mirar a quién, solo por el placer de hacerlo y sin esperar nada a cambio. Sensibilidad es amor, recordemos, es alma educida. Recordemos que el maestro nos dice, nuestro venerable maestro Israel lo dice, espíritu somos, cuerpo tenemos, alma tenemos que educirla y solamente se educe, se adquiere, se desarrolla a través del servicio a la humanidad. Lo otro, referente al perdón. El perdón no existe. El maestro Israel es muy claro en todas sus conferencias, en los libros que nos dejó escritos, que no existe el perdón. Como decía el hermano Rafael, solo existe la ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción, porque no hay efecto sin su respectiva causa, ni acción sin su respectiva acción. Y el venerable maestro de maestros, Jesús de Nazaret, lo dijo muy claro, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. En otras palabras, solo existe causa y efecto, siembra y cosecha. Hoy sembramos en lo positivo o en lo negativo y mañana venimos a cosechar lo que hemos sembrado. Hoy, mejor, hoy estamos cosechando lo que ayer sembramos, lo que encarnación o encarnaciones anteriores nosotros sembramos. Entonces, y el maestro pone este ejemplo. Yo voy en un bus, el maestro Israel, yo voy en un bus, un señor me pega un tremendo pisón en un callo que me ha dolido mucho y el señor me dice, ay señor, perdone. Sí, sí, no hay problema, perdone y se va. Pero yo lo perdono, pero el dolor en mi pie me continúa doliendo. La hermana Zaida lo dijo muy claro también, que nosotros, el único que se beneficia de perdón es aquella persona ofendida, lastimada, primero, porque es nobleza de su corazón, es alma ya educida y no siente rencor hacia la persona que le ha hecho el daño que sea. Y de paso, desarrolla esa tranquilidad de no vivir con ese peso de ese odio, de ese rencor. Entonces, hermanos, el perdón no existe. Eso, el perdón es, si mal no estoy,
si mal no estoy, escuchen, si mal no estoy, el perdón es inventado, generado por la religión católica para obligar a las gentes a que se confiesen y que un ser humano, muchos de ellos, más pecadores que el que se cree pecador, que va a confesarle sus problemas, sus errores, este lo perdona y reza un Padre Nuestro, pague una misa y quedó arreglado. Esto no es cierto. Lo que se haga, se paga. Lo que se siembra, se cosecha. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, entonces... Gracias, hermano. Muy bien. Aquí hay una pregunta, es que están como fuera del tema, las preguntas. Bueno, el tema era la religión, es la religión. Y nos vamos, pues, el perdón tiene algo que ver con la religión, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, la hermana Carmen Luz nos hace una pregunta que tal vez está fuera del tema. Quisiera más bien, si quiere, yo le escribo ahora y le doy la respuesta o algo, pero no está como en el tema. El hermano Andrés dice: muchas gracias a los hermanos por la ampliación, perdonar a los que perdonar a los que nos ofenden es algo muy hermoso. A ver, hermano, ya hemos hablado del perdón, pero en realidad el perdón tiene que existir, hermano. Por lo siguiente, si a mí alguien me ofende, yo lo perdono por lo siguiente, porque si yo me muero sin perdonarlo, yo me voy con el odio, me voy con el odio del golpe que recibí. Y entonces yo quisiera devolverle el doble del golpe. Entonces me voy con ese dolor a los mundos internos y voy a sufrir demasiado allá porque allá se me multiplica ese dolor. Entonces, para que yo no llegue allá a los mundos internos, debo perdonar acá 1 y 1000 veces al Señor que me hizo, que me ofendió, hasta que mi corazón ya no sienta rencor. El día que aparezca en mi mente o en mi corazón ese recuerdo, vuelvo y lo perdono. Y entonces así voy sanando esa herida hasta que la sane. Y si muero, no paso a sufrir en los mundos internos ese dolor. De manera pues que el perdón sí existe, pero como dijo el hermano Martita, el hermano Leonel. El hermano Leonel, que a mí se me queda. Leonel. El hermano Leonel, hay que perdonar, claro que sí, hay que perdonar, pero entonces, para que nosotros no lleguemos a los mundos internos con odio, porque allá se multiplican los dolores. Gracias, hermano. Entonces, ¿se podría cambiar la palabra perdón por comprensión? Dice la hermana Carmen Luz. Sí. No. Pero sigue de todas maneras. ¿Me permite la palabra, hermano Ernesto? Señor, claro que sí, hermano Manuel. Gracias, hermano. Quiero hacer una pequeña referencia a lo que están hablando los hermanos. Sí, puede que pronto haya una pregunta fuera del tema, pero se está hablando del perdón. Para la hermana Carmen Luz, con 2 palabritas le voy a contestar a su pregunta y usted, estoy segura que la va a entender. Todo pecado contra la sagrada energía del Espíritu Santo no tiene perdón. A la hermana Carmen Luz, si lo entendió, por favor me dice si es correcto o no es correcto. Estamos en una conferencia pública, también tenemos que comprender esto, querida hermana. En cuanto al... Voy a poner un pequeño ejemplo para llegar a algo del señor Buda. Muy sencillo, pero, por ejemplo, si yo salgo de mi casa y allí el oro del vecino me da uno de los insultos más grandes que puede existir, ¿qué pensaría yo, no? Entonces, sigo yo caminando y más adelante me encuentro con otra persona e igualmente
me da un insulto de un tamaño similar. Y más adelante, alguien vuelve y me insulta igualmente con algo similar. ¿Y yo qué hago? ¿Quién mide el tamaño del insulto o de la ofensa? Pues esa la mido yo, ¿no es cierto? Pues a cada una de esas ofensas le voy a dar una valoración. El oro, el vecino, la vecina o quien haya sido, me dio un insulto. Y dependiendo de cada uno, pues le daré la valoración, diría yo. Entonces, cada insulto está en mi actitud de cómo la vea o de cómo vea el insulto. Y digo esto para ir ahora sí a lo que en algún momento, una anécdota del señor Buda. El señor Buda estaba con sus discípulos en alguna ocasión y pasó un hombre y lo insultó. El señor Buda lo miró, se sonrió con él y el hombre siguió, pero entonces sus discípulos les dijeron que ese señor tenía que ir a pedirle perdón por el insulto que le había dado, que había que castigar ejemplarmente al que hizo la ofensa. Y el señor Buda los calmó porque se iban a ir a castigar al ofensor. Al día siguiente, el señor que hizo la ofensa se presentó ante el señor Buda para pedirle perdón. Y el señor Buda con una sonrisa le contestó. Dijo, a mí no me tiene usted que pedir ningún perdón en absoluto, porque yo no me he sentido ofendido. Más bien, vaya, pídale perdón a los discípulos, porque ellos sí están ofendidos. Yo no me siento ofendido, por lo tanto, no tengo nada que perdonar. Entonces, nosotros vemos que quién es el que de pronto tiene que perdonarse. De pronto yo mismo hacer el que hizo la ofensa, hacer ese acto de contrición, digámoslo así, por la ofensa que hice a otra persona, a un hermano, a un amigo, a una persona que no conozco. Entonces, de eso se encarga la ley, como ya lo dijeron los hermanos y los hermanos, la ley de causalidad. Eso era lo que quería decir referente a eso. Y la ley de causalidad, para la hermana Carmen Luz igualmente, entonces, se encargará de castigar, de perdonar o no perdonar el pecado contra la divina energía del Espíritu Santo. Por eso se dice que todo pecado contra la energía del Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Muchas gracias. Gracias, hermano Manuel, muy amable. Bueno, Me quedó muy entendido todo, gracias. Alegra, hermano. La hermana Islenia, hermano Jorge Alirio Tamayo, la hermana Islenia dice, ¿la comprensión está relacionada con la empatía o con el altruismo, o sea, con la sensibilidad o con el conocimiento y la conciencia? Gracias, hermano Jorge Alirio Tamayo. Sí, señor. Hermana, la comprensión, pues sí, son palabras de tantas definiciones tan amplias que dan para llevarlas también, para enlazarlas.
Si yo tengo empatía con alguien, empezaré a comprenderla. Si no tengo empatía con alguien o con algo, pues a través de mi sensibilidad empezaré a entender por qué no tengo empatía con ella o con algo, para irme adaptando y empezar entonces a poder entender la situación. Esa sería mi explicación. Muy bien. Gracias, hermano Jorge Alirio. O le faltará algo a la hermana. Hermanita bien pueda. O nos escribió. Le escribió. Gracias, si logro leer aquí. La comprensión ya la cogí. Para que no quedemos. La comprensión está relacionada con la empatía, con el altruismo. Por supuesto, hermana. Si me está escuchando. Sí, qué pena, es que estaba, no me cogía el sonido, sí. Listo, Sí, hermana, escucho, hermano, aquí no dejamos nada en el aire. Si no somos claros, estarán los otros hermanos que ayudamos a la comprensión. Sí, esa comprensión está relacionada con la empatía y por supuesto termina en altruismo. Ese sería el punto final, porque entonces en la medida en que haya una buena empatía en busca de la comprensión, hace parte para edificar altruismo, para colaborarnos, para hacer esa unidad de familia, de vida. En fin, y por supuesto es el desarrollo de la sensibilidad. Es de un gran conocimiento y desarrollo de conciencia entonces. Si le queda claro, hermanita. Sí, hermano, todo está entonces relacionado, no se puede dividir ahí sensibilidad y conciencia, sino que... Sí, señora, eso van muy de la mano, tan sinónimas, tan aplicadas todas. Sí, hermano. Bueno, hermano, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Entonces esperamos las últimas preguntas porque ya vamos a cerrar. Parece que no hay más, hermano Manuel. Si usted tiene algo que decirnos, tiene la palabra. Hermano Ernesto. Sí, hermano. Hermano Ernesto, muchas gracias. Antes de darle la palabra al hermano Manuel, un pequeño recorderis. Él tiene como un tema muy bueno, y como se habló de la evolución de las religiones, él nos sabría explicar muy bien al respecto qué decía el